Hubo una época en la que el celular invadió las aulas. Los estudiantes estaban conectados a todo, menos a lo que tenían enfrente. Nos dijeron que era una herramienta, pero nadie nos advirtió que también podía convertirse en una trampa. Muchos lo usaban para distraerse, sin notar que poco a poco los aislaba del mundo real, y mientras tanto, la ansiedad crecía en silencio. El celular podía ser un puente al conocimiento o una barrera invisible. Los docentes lo vieron: pantallas encendidas, cabezas bajas, conversaciones apagadas. Algunos investigaban, otros simplemente escapaban. ¿De qué? Tal vez hasta de sí mismos. Se filmaba sin permiso, se invadía la privacidad, la convivencia se resquebrajaba y la salud mental empezaba a correr peligro. En Argentina, el 54% de los estudiantes de 15 años se distrae en clase por el celular. No es un número, es un síntoma. En matemática, lengua, ciencias, el rendimiento cae, pero también cae algo más difícil de medir: la capacidad de estar presente. Las chicas, sobre todo, sienten más presión por responder mensajes, y si no lo haces, y si lo dejas en visto, lo que era comunicación se volvió obligación. Como ejemplo de esto, tenemos testimonios de diferentes profesores y diferentes escuelas, quienes nos van a contar su opinión al respecto acerca de esta situación. Su uso. Bueno, yo creo que tiene sus pros, tiene sus contras. Depende mucho del contexto, depende de la edad de los alumnos, depende también de los objetivos de la clase. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si está bien reglamentado o se aprovecha bien, no tendría ningún problema. Sí veo que hay diferencias entre los más chicos y los más grandes, por ahí los más chicos se desesperan, entonces uno tiene que controlar mucho más y pactar en qué momento realmente se podría usar, si no directamente se guarda y lo cumplen generalmente, salvo algunos casos, pero bueno, uno o le retira el celular o se lo vuelve a decir y logramos el cambio. Con los cursos más grandes es más difícil. Aquel que ya lo tiene incorporado, como que bueno, usa el celular para evadirse de la clase y todo, es más difícil intervenir, pero bueno, a veces lo que nos sucede es que bueno, usando ese celular de esa manera tampoco molesta y bueno, si decide, se conversó y todo y decide seguir en esa situación, bueno, después tendrá que ver qué pasa con la aprobación de la materia. Es una herramienta que facilita un montón de herramientas. Hoy tener conexión a la información del mundo es importantísimo. Uno es como mediador de eso. El tema es que a veces dificulta la concentración, porque no solamente tenemos la biblioteca del mundo, sino tenemos la conexión con el mundo, y es una competencia desleal. Presenta un dilema para mí, que va cambiando a lo largo del tiempo y seguramente siga cambiando. En un primer momento, totalmente de acuerdo en la incorporación de la tecnología y del celular, pero obviamente tratando de realizar un uso responsable del recurso. Pero la idea era no prohibir, sino inculcarle a los estudiantes la responsabilidad de cómo utilizarlo. ¿Es útil? Interfiere, pero es una herramienta útil. Interfiere cuando se distraen demasiado, sobre todo porque miran las redes o están mirando algún TikTok o se quedaron enganchados con un mensaje que alguien les mandó en algún momento o algún familiar que les manda alguna información, entonces ahí el celular distrae. Pero muchas veces, gracias al celular, hacemos una actividad en clase más entretenida, ampliamos la información, nos enteramos de cosas que suceden en el momento y que nos hace bien para la clase. Es una herramienta útil. En mi caso, como profe de la Tecnicatura de Diseño y Comunicación Multimedial, lo usamos todos los días, ya sea de tercero a sexto año. Hacemos muchísimas actividades con el celular, desde grabar audios, editar videos, crear imágenes, usar el Classroom.
todo el tema de la gestión de las redes sociales. A la vez es una distracción, sobre todo en los cursos inferiores, más que nada en el tema de los videojuegos y las redes sociales. Puede ser provechoso para algunas materias o para algunos momentos dentro de la clase en los que se pueda necesitar utilizar internet, pero en otros momentos no. Y lo que yo estoy notando es que el celular, al estar al alcance de los estudiantes, es como una tentación constante de revisarlo. A veces ni siquiera es prestarle atención, es un acto reflejo de si mandaron un mensaje, abrir la pantalla para ver si llegó algo, pero bueno, está ahí y es como que hay que manipularlo. Para mí es súper útil, porque yo trabajo con imágenes, entonces facilita buscar obras de cualquier artista de cualquier siglo, poder ver interacciones, es fantástico tener el celular. Podemos ver videos online, podemos resolver consignas. Ahí es como tener, como en algún momento tuvimos las computadoras que el Estado las proporcionaba, hoy sería necesario el celular. Pero sí es evidente que nos desconcentra todo el tiempo y fundamentalmente es tener todo el tiempo la notificación que algo está sucediendo en otro lugar que no es acá y que no es mi compañero que está al lado. Digamos, tengo como una conciencia muy grande de estar conectado con el mundo, pero no con el que tengo al lado, y es tremendo. ¿Generó cambios? En la dependencia para hacer cualquier tipo de actividad que afecta a la autoestima, porque creen que no pueden lograr nada por sí solos, todo lo tienen que consultar, sobre todo ahora con la IA. No pueden hacer nada, ni siquiera dar una opinión sobre alguna película que vieron. A lo mejor con años anteriores uno lograba más la atención, pero yo no sé si lograba la atención o me miraban y no estaban haciendo otra cosa. Ahora lo que queda más en evidencia con el celular es que a lo mejor los ves que están entretenidos haciendo otra cosa, entonces decís, claro, no están prestando atención, pero yo no sé si antes se prestaba atención desde ese lugar. Y después lo que sí descubrí, que eso me costó porque yo no lo podría hacer, es que hay chicos que pueden estar escuchando música o mirando el celular y haciendo a lo mejor algún jueguito en el momento, pero que prestan atención si es una charla, una clase donde uno tiene que participar oralmente. Entonces, por un lado te miran y se dan cuenta que sí, que es cierto, pero por otro lado les cuesta muchísimo autorregularse, con lo cual por eso actualmente estoy más virando a la tendencia de la prohibición. Habría que ver de qué formas estamos hablando de eso, porque por otro lado tampoco podemos permitir obligar al estudiante que no entre con el celular al aula, porque hoy por hoy se van de la escuela, necesitan hablar a la familia, necesitan estar en contacto, entonces la idea no es no prohibir que entren a la escuela o a la institución con un celular, sino gestionar lo que es el horario de clase. Sí se nota que están desconcentrados, desconectados, que hay todo el tiempo traerlos acá, y como es una competencia sumamente desleal en la pantalla, es brillante, tiene un montón de condimentos que nosotros nos vemos desteñidos ante una pantalla, entonces sí se ve que es difícil remontarla. ¿Debería prohibirse? que lo que habría que apuntar es a un uso responsable del celular, porque el celular ya está instalado en la vida social, así que lo que mejor podemos hacer de la escuela es ayudar a que se use bien, no que se descarte cuando en realidad es una herramienta que nos da muchas posibilidades de mejorar una clase. Para mí no debería prohibirse, sí debería regularse. En nuestra escuela está regulado el uso del celular, pero a veces es difícil luchar contra eso. A veces hay otros problemas que son más graves. Sí buscar la manera de educar en la autorregulación. ¿Crea conflictos? Sí, he tenido casos puntuales, no es siempre, por ahí en los primeros años, cuando lo siguen usando a pesar de que yo dije que no, o se lo saqué y después los fueron a retirar del lugar de donde lo saqué, entonces ahí sí fue un conflicto, pero no es algo que no se pueda manejar, necesita a lo mejor
un límite más firme o seguir insistiendo con estos chicos que les cuesta... Son menos las veces. La escuela casi siempre es una caja de resonancia de lo que pasa afuera. Son menos las veces que el problema se genera dentro de la escuela. Los problemas terminan detonando en la escuela porque es el espacio donde se encuentran los pibes. Y a veces la familia de los pibes que también en vez de tranquilizar vienen a sumar, en algunos casos mínimos por suerte. Pero a veces sí puede ser que también se genera dentro de la escuela, pero no en un uso permitido y supervisado, sino en el uso infragante, digamos, de contrabando que no está permitido, generalmente. Este no es un video en contra del celular, es un llamado a usarlo con conciencia, a reconectar con el otro, con uno mismo, con la realidad que sigue, aunque no la mires. Podemos aprender a mirar más allá de la pantalla y cuidarnos en ese proceso. ¿Y vos? ¿Estás presente o solo estás conectado?